muy interesante, Diego Felipe, esta narración de tu encuentro inicial con el jefe. Y quisiéramos saber ahora cómo ha sido tu ingreso formal, orgánico al partido, cuándo decides inscribirte, cuándo se da, en qué fecha, y qué puestos o responsabilidades vas ocupando dentro del partido. Claro, eso fue muchos años después, claro. Muchos años después. Naturalmente, en algún momento, digamos, yo tomé la decisión de ir, digamos, acercándome al movimiento, ¿no? A través de la organización propiamente dicha. Y en algún momento también ya llegó la inquietud por la candidatura de Ángel Torre. Es una cosa interesantísima, ¿no? Ya desde fines de los años 50 para 60 se hablaba de la candidatura del viejo, ¿no? Él había candidatado el año 31, pero no volvió a candidatar más, fue vetado, y ustedes saben la historia, digamos, lo registra. Entonces, había todo un impulso desde abajo, haya Torre candidato. Pero él no hablaba ni decía absolutamente nada, porque por aquellos tiempos se desplazaba por Europa fundamentalmente y llegaba al Perú por algunos meses y después volvía a partir. Pero la organización iba afiatándose, iba estableciéndose, iba cobrando fuerza. La Casa del Pueblo de vuelta, por ejemplo, en el 57, los organismos sindicales comienzan a trabajar ya intensamente a partir del 57, y se genera, digamos, también un congreso, pero yo obviamente no participaba para nada, digamos, en aquel entonces porque era muy chico, pero producto de todo ese movimiento que se produce, digamos, a nivel interno, a nivel nacional y a nivel externo, entonces hay la necesidad, digamos, ya de que los jóvenes participen más activamente. Por supuesto que los organismos juveniles ya estaban funcionando, había comités, digamos, dirigentes de la Juventud Aprista. Bueno, yo recuerdo que Lucio Negreiros fue el primer secretario general de la Juventud Aprista en el año 50 y tanto, no recuerdo con exactitud, pero fue en la década del 50, ya comprado, ¿no? Ya comprado. Entonces, y así, digamos, se iban estableciendo las coordenadas y fundamentalmente la organización y el liderazgo y la dirigencia de las bases juveniles. Así que, más o menos el 59, por ahí, comencé a hacer una especie de activismo escolar, pero también todavía inorgánico. Repartíamos horarios. El partido, no sé quién lo ideó, había sacado horarios para comienzos de cursos con algunos lemas, pero no se decía APA y nada por el estilo. Eran pensamientos de la Torre, eran lemas de configuración general, entonces entonces le permitían al muchacho, al joven, obsequiar, y eso era una forma de activismo, ¿no? Pero todavía nada, digamos, inscrito ni nada por el estilo. En algún momento comienza ya, bueno, yo tendría que decir algo también que es importante. Yo tenía vinculación por la casa, por la familia católica, cristiana, ¿no? Entonces, por aquel entonces, yo formaba parte del catecismo franciscano, de la orden franciscana. Entonces mi madre fue una mujer, como hasta ahora lo es, muy católica, como tu mamá, mi querido Raulito. Entonces, ella iba a las 5 de la madrugada, digamos, los domingos a misa, había misa de 5 de la mañana en San Francisco, y yo la acompañaba a veces. Entonces, y bueno, la doctrina cristiana, digamos, siempre estaba ahí, ¿no? La Biblia y todo lo demás, ¿no? Y la instrucción. Mi padre también era católico, pero mi madre era más intensa, ¿no? En su militancia. Entonces ella fue la que decidió inscribirnos al catecismo de San Francisco. Y esta orden franciscana en Barranco era una orden antigua, había muchos sacerdotes viejitos y jóvenes, menos jóvenes, pero sí también algunos, ¿no? Pero la mayoría eran viejitos y eran muy trabajadores, eran ebanistas, peluqueros, trabajadores manuales fundamentalmente, ¿no? Y también algunos intelectuales, por supuesto, ¿no? Pero de todas maneras había una conjunción entre manuales e intelectuales. Y una organización muy devota, como siempre fue predicando lo de Francisco, ¿no? De San Francisco. Así que
eso me marcó también, tuvo una influencia. Yo recuerdo mucho como una nota al margen, que cuando en un momento ya comenzamos a intimar con el maestro Víctor Raúl, él me preguntó acerca de estas cosas. Me dijo, ¿y cómo, qué has hecho, digamos, en otras organizaciones? Me dijo. Entonces le conté mi vinculación con la iglesia. Entonces me quedó mirando y me dijo, tú vas a ser buen aprista, me dijo, porque tú eres un católico cristiano que va a entender perfectamente lo que nosotros hemos querido hacer en nuestro país. El amados los unos a los otros, el amar a Dios, el amar a los unos a los otros es algo que nosotros creemos que debe ser inserto como un apotegma fundamental en la tarea del alma. Y esa tarea, digamos, es una tarea revolucionaria. Y esa es una tarea de cambio, una tarea de elevación del espíritu y del cuerpo. Cuéntame, me decía. Entonces yo le contaba, pues, ¿no? Cómo ingresaba a la celda de los padres, cómo lo veía trabajando, y cómo también enseñaban a su manera, a su forma de ser, no solamente religiosamente, sino humanamente. Entonces me dice, tú vas a entender muchas cosas, me decía, porque el APRA, digamos, ha querido transmitir muchas de estas cosas, pero lamentablemente siempre pues, que han interpuesto razones que han chocado, digamos, ¿no? con el establishment y con los organismos, digamos, de poder, y han establecido, digamos, a veces desencuentros, porque hay que buscar los encuentros. Entonces las coincidencias. Es una cosa sumamente interesante. Y yo por eso es que lo he escrito y lo he dicho, digamos, en varias oportunidades. Aida Torre probablemente ha sido el cristiano devoto más importante que ha tenido en nuestro país, porque creó un organismo con ese trasfondo cristiano católico, ¿no? En su esencia fundamental, ¿no? De humanismo, de amor a los demás, de valores relevantes, de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, de todo lo que ha significado, digamos, esta dedicación enorme, ¿no? Pero en el campo cívico de la PRI, frente al catolicismo, que tuvo también sus etapas muy difíciles y duras para poder crecer y poder desarrollarse. Entonces, yo le decía, la orden franciscana me marcó. Entonces, cuando yo ingreso ya, tomo la decisión de inscribirme al partido, porque ya algunos muchachos del catecismo también eran apristas. Entre ellos un muchacho Magallanes, que estuvo en la misa de hace poco, que lo vi después de muchísimos años y trepó el comercio. Y entonces fue, y me da mucho gusto, porque dejaba de ver mucho. Me dijo, al contrario, me he sobrecogido el anuncio en el comercio, me dijo, y inmediatamente he venido, me dijo, somos de la JAP. Y entonces, porque son muchachos que se han hecho en el barrio, se han hecho en la casa, en la familia, muy trabajadores, muy activos. Él es maestro, por ejemplo, y naturalmente, digamos, siguen teniendo, digamos, su vinculación con el partido, y sigue siendo aprista. Luchito, una pregunta. Tú te inscribiste en el 63, pero tú has estado en la campaña del 62 y del 63, entonces. Por supuesto, naturalmente, pero con toda la familia. ¿Cómo fue esa campaña? Si nos puedes decir así rápidamente. Claro, y desde el punto de vista de la masificación, te puedo decir, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, íbamos a los mítines, nos convocaban a los mítines y íbamos a los mítines. El mítin inmenso del 62 como el Campo de Marte, nunca lo olvidaré. Toda la familia nuestra se convoca, digamos, en el monumento a Jorge Chávez, a una hora determinada. Y entonces, porque esa es una de las cosas importantes también de la PRI, la vinculación familiar. Porque las familias han generado, digamos, toda una forma de ser, una forma de defensa también en etapas de adversidad, y un trabajo de inteligencia en otros momentos, porque no toda la familia era inscrita en el partido, se inscribía pues un porcentaje mínimo. La mayoría de los apristas eran no inscritos, y sin embargo eran tremendamente devotos de la fe aprista, del pensamiento aprista, de la valoración aprista. ¿El del Campo de Marte fue el mitin más grande en la historia del APRA? Probablemente, sí, yo creo que no ha habido, digamos, en aquel entonces, digamos, los dirigentes era Ramiro Briel, el secretario general. Entonces, pero pues realmente ese mitin fue inmenso. No tenía, digamos, yo no me subí a un edificio, una zona alta, pero era impresionante también, impresionante. Y ahí también, como ya yo ya conocía al maestro, aunque era un conocimiento inicial, sin embargo,
yo recuerdo que me desaparecí del lado familiar en ese momento cuando se comenzó a anunciar, ¡ay, la torre viene! ¡Ay, la torre viene! Estaba por Bolognesi y nosotros estábamos en el momento a Jorge Chávez. Entonces corrí sin ningún ni escrúpulo ni miramiento hacia el auto. No sé cómo hice, ¿no? Realmente no me imagino cómo me introduje en la masa, en la multitud, en el tumulto de los compañeros. Pero el caso es que en algún momento llegué justo al pie de la camioneta. Y el viejo se dio cuenta. ¡Ey! Dijo, ese muchacho. Y le da una orden a uno de los disciplinarios, digo, entonces, inmediatamente agarra, porque era flaco, me agarra de la cintura y en vilo, ¡pah! Me pone en la camioneta, en una de las escalinatas del camión. El viejo me cambia. Nada más. Y él siguió obviamente salvando toda la gente. Fueron momentos así de circunstancia y probablemente de entusiasmo sobredimensionado que nos permitía, digamos, estar en circunstancias en las que no tendríamos por qué estar, ¿no? Porque éramos mocosos sin ninguna importancia realmente, ¿no? Pero era un poco el cariño, el impulso emocional, la ganas de estar ahí, estar cerca. Eso es lo que te ganaba. ¿Y tú te inscribes en el local de Barranco? ¿Cómo es Claro. ¿Dónde quedaba? El local de Barranco quedaba, digamos, cerca de la plazoleta Balta. Entre la plazoleta Balta y el plazoleta Bútar. Ah, no. Entonces, sí. Y ahí, digamos que era un inmenso local. Enorme local, grande local. No era propio, era alquilado. Pero sin embargo, digamos, servía para todas las actividades que se desarrollaban. Era un comité pues, activo, inmensamente activo. ¿Y cuál es la primera responsabilidad, función o cargo que tienes de integrante? Bueno, cuando yo ingresé a la Juventud Aprista, mi primer cargo fue secretario de prensa y propaganda. Entonces, ir con el compañero secretario general de adultos, hacer la propaganda mural, primero aprender, digamos, a ser engrudo, la primera clase. Había que aprender a hacer engrudo. Después aprender a pegar los afiches. Primero no los afiches, sino las cosas más chiquitas, ¿no? Pero no sé, de frente un afiche difícil. Y después el afiche, y así, paulatinamente, digamos, una serie de tareas y labores manuales, ¿no? Que naturalmente los adultos pues, lo hacían con una velocidad y una pericia extraordinaria, ¿no? Y nosotros para emularlos tratábamos de aprender lo más rápidamente posible para poder ayudar, ¿no? Después fue el segundo cargo secretario del Interior, que es una cosa más de escritorio. Y así, digamos, por casi todo el cargo de la juventud, hasta llegar a ser secretario de organización del comando de la juventud. Sí. Y finalmente secretario general